Bon dia a tothom. Oh, se me oye bien. Gracias, Ismael, por la lectura, porque realmente era larga. Y bueno, ya sabéis que mi manera de entrar es, espero que compartamos bajo la luz del Espíritu un poco este pasaje, este texto que es tan archiconocido y largo, y dices, ¡buf! ¿Cómo te puedes enfrentar a él, no? Es un texto que hemos visto que tiene diferentes contenidos, diferentes capas, como ha dicho Ismael, y claro, podemos hablar de la idea general o pensar un poco en la escatología, mirando hacia el futuro, o buscar un énfasis, ¿no? Y entonces, gracias a un sabio consejo, he pensado más bien desde mi persona cómo esto nos puede llegar a afectar a nuestra realidad, ¿no? A nuestro entorno social y a nuestra realidad comunitaria. Y bueno, en un principio, pues por eso me he centrado un poco más en esa parte de la humanidad de Jesús, ¿no? También con una esperanza, ¿no? Y por eso lo hemos titulado «Y Jesús lloró», y eso, el subtítulo es «La humanidad de Jesús nos muestra la esperanza». Eso sí, tenía dos títulos más, siempre empezando con «Y Jesús lloró», o sea, era «Y Jesús lloró», el amor que trasciende fronteras humanas y se revela, o «Y Jesús lloró», en la humanidad de Jesús se revela la grandeza del Padre. Pero he preferido hablar de humanidad y de esperanza, porque creo que también es importante en nuestro contexto, en nuestro entorno esto. Solo querría resumiros algunos elementos que nos encontramos en el texto y que es por eso que hemos intentado un poco centrarlo en algo más específico. Pero, por ejemplo, tenemos a Jesús, que está alejado de Jerusalén. Esa tensión con el poder es un elemento constante en el Evangelio de Juan. Haremos una explicación de... No todos los milagros, no todos los signos llegan a la conversión o al seguimiento, pero ¿cuál es el objetivo en el Evangelio de Juan? Un poco para comprender el contexto de la resurrección de Lázaro. Jesús es humano, Lázaro es su amigo, ¿vale? Jesús llora. Y siempre recordar esta tendencia que tenemos un poco de solo pensar en la parte divina de Jesús, ¿no? Esa encarnación es importante para nuestro seguimiento. Otros elementos, otros personajes son los discípulos. El primero no comprende, está dormido y no se enteran de la película. Bueno, necesitan ver. Algo que a mí me conmueve mucho, la fe de Marta y María, seguras que si hubiera estado Jesús no hubiera muerto, ¿no? Esa demanda de consuelo. Jesús, dentro de esa humanidad, es el Hijo de Dios. Él es el que encarna la esperanza. La resurrección no es una mera meta en el futuro, y hablaremos de ello. Pensar en la necesidad y la oportunidad de reconocer a Dios, ¿no? Con esa famosa frase que después mencionaremos. Y bien, todo este contexto, necesidad, esperanza, humanidad, lloro, ¿qué nos va a decir en este siglo XXI? De un hecho tan extraordinario, pasado hace más de 2000 años, y que es uno de los fundamentos de nuestra fe, ¿no? ¿Qué nos interpela? ¿Qué preguntas podemos tener o qué preguntas me gustaría compartir con vosotras y con vosotros sobre lo que nos dice hoy, ¿no? También he estado buscando imágenes, pinturas de estas clásicas o artísticas de Jesús llorando, y me costó encontrar mucho una. Y es esta que la veis aquí, que es la imagen de portada, y es de James Tissot. James Tissot es un pintor francés, pero que vivió en Inglaterra,
muy peculiar, pero que se centró mucho en estas imágenes de escenas de Jesús, se centró, y en el Antiguo Testamento, ¿no? Intentaba buscar, sobre todo, una precisión histórica y, sobre todo, que la composición de la escena y que las personas fueran reales, que no fuera nada externo. Esta pintura ahora está en el Museo de Brooklyn. Pero, bueno, yo no lo había encontrado, me la encontró mi hija, o sea, ahí veis, en este sentido me costó. Porque todas las imágenes que tenemos de la resurrección de Lázaro es el acto de la resurrección, o cuando Lázaro sale de este sepulcro, todo el mundo se admira, o Jesús aproximado a Lázaro, que está muy bien, pero llorando, esa parte humana nos ha costado como sociedad encontrarla, ¿no? Y eso es una de las cosas que a mí me habían llamado la atención. Bueno, he hecho esta pequeña intro, os he hecho un poco de spoiler, o sea que está bien. Pero si ahora vamos a la segunda diapositiva, yo es que soy muy simple y me apunto al carro de la geografía nos enseña teología y más en Juan. Y es cierto, aquí tenemos este mapa de la zona que se puede encontrar en Perea. He intentado encuadrar Perea en azul, tenía que haber puesto un color más vivo, y Betania, para que veáis un poco la distancia. Y es esa región al este del Jordán, Perea, un poco fuera del territorio estándar judío, pero vinculado. Y sí que me gustaría hacer una referencia que se hizo en la reflexión de la Samaritana, que es, si veis un poco a la izquierda, está el trazado no habitual de Judea a Galilea pasando por Samaria, ¿vale? Que es la referencia intencional que hizo Ismael. Bueno, este mapa lo he sacado de esta web, Biblia Todo, y entonces ya podemos ver qué tipo de distancias tenemos. Por tanto, pensemos, para que le transmitan en la zona de Perea, podía estar en Pella, como podía estar más en la zona de Filadelfia, pero bueno, sobre todo en esa zona. Para que primero le transmitieran que Lázaro estaba enfermo, pasaron unos días seguro, Jesús se queda 2 días y después se traslada a Betania. Paso de hacer cálculos de velocidades y demás, pero digamos que el tiempo es relevante entre la expresión entre la noticia de Lázaro y que Lázaro estaba enfermo y la vuelta de Jesús. ¿Y por qué Jesús estaba en Perea? Pues, bueno, ya sabéis, esa tensión entre cada vez que hacía algún acto en Jerusalén y en Juan, en el Evangelio de Juan, es bastante constante, se menciona bastante que va a Jerusalén, siempre acaban buscándole para o apresarlo o para apedrearlo o así. De hecho, este capítulo 11 es posterior al capítulo 10, donde precisamente, después de una revelación de Jesús, los fariseos lo buscan para apedrearle. Y entonces él se traslada a la región de Perea, que es una región en la que tuvo mucha actividad. Por tanto, es ese elemento entre el centro, la zona de Jerusalén, y la periferia que representa Jesús. Esa periferia no relacionada con el poder, esa periferia a la que se sirve a mucha gente diversa, pues es esa tensión entre las idas y venidas en las que es bastante relevante. De hecho, cuando yo reflexioné sobre el encuentro de Nicodemo con Jesús, también os hice otro spoiler de al final de cómo iba a ser la relación de Nicodemo con Jesús, y una de ellas es
Nicodemo, un representante en el Sanedrín, o sea que no era poca cosa, lo acusaban, oye, tú también eres Galileo, que estás defendiendo a Jesús. O sea, como ser Galileo, ser de la periferia, no era puro, no era lo más adecuado, ¿no? Por tanto, es eso, siempre nos encontramos entre esa tensión, ese desequilibrio entre periferia y centro, ¿no? El centro del poder, el centro del templo, que es Jerusalén. Si pasamos a la siguiente, nos encontramos con los signos, milagros o hechos extraordinarios. Pues en el Evangelio de Juan es interesante. No me había dado cuenta hasta que lo leí en un libro, o sea, el libro que os compartí el otro día. Pues solo hay 7 signos extraordinarios entre milagros y curaciones y demás en el Evangelio de Juan. Mientras que en los sinópticos está mucho más poblado. De hecho, en el Evangelio de Marcos, la tercera parte son milagros o signos extraordinarios. Las intencionalidades son diferentes, los que reciben el mensaje son entornos diferentes. Recordemos que las comunidades juánicas están en la zona de Asia, de Éfeso y esa zona, ¿vale? Entonces, hay unos énfasis diferentes. De estos 7, hay 3 que son prácticamente clavados a la tradición sinóptica, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, que es la curación del hijo del funcionario, de la que hemos hecho referencia, la multiplicación de los panes y los peces y Jesús caminando sobre las aguas. Probablemente el texto estará muy relacionado con el primer texto primigenio de Marcos, ¿vale? Otras 3 son muy parecidas, aunque tienen énfasis diferentes, como la curación del paralítico, la curación del ciego, que se predicó sobre ella. Yo antes no veía y ahora puedo ver. Y la resurrección de Lázaro, precisamente. Pero hay una que solo aparece en Juan, que también se ha hecho predicación y reflexión, que es las bodas de Caná. La conversión del agua en vino solo está en Juan, aunque sí que por el tipo de texto está un poco relacionado con la multiplicación de panes y los peces. La estructura en general de estos signos, estos hechos milagrosos, en general tienen siempre, y muy importante, una estructura. Es una estructura intencionada, es una estructura didáctica, ¿no? Como hemos leído, bueno, yo no, afortunadamente, que le ha tocado a Ismael, primero está la presentación de las personas necesitadas, después hay una o petición implícita o explícita, por ejemplo, aquí la petición es de María y de Marta. Una respuesta de Jesús, a veces es un gesto, a veces es una palabra, algunas veces una pregunta, ¿vale? Por tanto, no hace primero el milagro y después interpela, sino que es al revés. Y después o la constatación del milagro, como será esta, o la realización en sí mismo, ¿vale? Y algo muy importante y que creo que es realmente el énfasis más de Juan es el efecto que produce entre los que lo presencian. Uno de los elementos del Evangelio de Juan es que, por ejemplo, el término reino sale solo 3 veces, ¿vale? Porque no es el énfasis. Recordemos que lo más importante era toda la tensión con la sinagoga en las comunidades juánicas, toda esa desvinculación, como desnaturalización del entorno judío, más presiones sociales y también del imperio, ¿no? Y, por tanto, es más lógico que no haya toda esta proliferación de actos poderosos, signos y milagros, ¿vale? Porque
esta intencionalidad de los signos se centra más en el vehículo de entender más, ahondar más en Jesús, porque no es para que la gente crea, sino para que la gente vea, ¿vale? Porque como se dijo, creer es ver, ¿no? Entonces es un elemento más de aproximación al Padre a través de Jesús. ¿Quién es Jesús que está con nosotros, ¿no? Bueno, y ahora yo he estado os he estado anunciando que y Jesús lloró. Y en la siguiente diapositiva, exacto, y Jesús lloró. Bueno, yo me pregunto, a ver, sinceramente, entre nosotros, ¿esperamos que un líder se desmorone, se ponga a llorar delante nuestro? ¿O esperamos un líder con esa imagen de fuerza, de visión, de mirada al futuro, ¿no? Yo me salen a la mente muchas figuras actuales de este tipo, de todo tipo, que nos venden esto, ¿no? Siempre mirada al futuro, mensajes así vivificantes o para impulsarnos, ¿no? Pero podéis poner todos los nombres que queráis vosotros. Personalmente no me gusta utilizar mucho esta palabra líder, pero querría un poco pensar en la figura que encarnaba Jesús para sus seguidores, para la gente del entorno, ¿no? Se le ven declarado como rabí, como maestro. Ya varios lo reconocían como el Mesías. No pensemos en el Mesías cristiano, pensemos en el Mesías judío. Para el pueblo judío era ese líder político y militar que los liberaría del dominio romano, restauraría la justicia, eso, y la gloria de Israel, ¿vale? Ya se le había reconocido como hijo de Dios, de hecho Marta lo declara, y también se le reconocía como un profeta, o sea, estaba relacionado con la tradición profética. O sea, todo este conjunto, alguien tan potente, era muy habitual en el siglo I que hubiera maestros rabís que tuvieran seguidores por detrás, que les siguieran, que fueran con ellos y vivieran con ellos. Pero realmente iban a esperar que un Mesías como líder político militar que tiene que declarar fuerza, convicción, enervar a la gente, vaya a llorar delante de ellos, vaya a mostrar debilidad o vulnerabilidad, mejor dicho, ¿vale? Pues bien, en el versículo 35 lo dice, y Jesús lloró. Curioso, este es de las traducciones, cuidado, es el versículo más corto que hay. O sea que tiene una intención, aunque la construcción de capítulos y versículos tiene una historia en la elaboración de los libros de la Biblia, pero eso es harina de otro costal. Pero sí que es verdad que tiene esta intencionalidad, y Jesús lloró. Jesús lloró, establece una conexión emocional con quien sufre. Jesús no era ajeno o no es ajeno a las relaciones humanas. Precisamente el ser humano, la restauración del ser humano, la restauración del vínculo con el amor del Padre, es el motor de su ministerio. Él encarna para encarnar ese pacto, ¿no?, del amor de Dios con la humanidad. Spoiler, por si no lo sabíais, este pacto pasará por la cruz, pero bueno, más adelante. Como ha dicho antes Ismael, ahora iremos a unas reflexiones que nos lleva al entorno de la Pascua y de la Semana Santa. Si Jesús lloró por alguien, no significa que fuera alguien extraño. Y recordemos que Jesús valoraba mucho el poder retirarse para orar y demás, Por tanto, era alguien con vinculación personal. De hecho,
Los más próximos, sus discípulos más próximos, los que tenemos nombres y bueno, casi apellidos, eran amigos suyos, eran amigos. Recordemos los círculos de seguidores, estaban los discípulos directos, los que estaban alrededor, que también tenían bastante relación, y después más círculos concéntricos, ¿no? Pero eran amigos, ¿eh? Y estos amigos hay que reconocer que muchas veces no entendían. Pero bueno, pero aquí señala que Jesús tiene una relación estrecha con Lázaro, ¿eh? Que es hermano de María, la que menciona que derrama perfume a sus pies, y ya sabemos el contexto, y Marta, y recordemos el pasaje aquel cotidiano de Marta, que Marta significa la señora en griego, por tanto era la señora de la casa, en el que Marta se molestaba porque María se había quedado a los pies de Jesús escuchándole. Una escena cotidiana, o sea, sale de la cocina y dice, hombre, dile algo, ¿no? Por tanto, esta vinculación no es la vinculación de alguien que es extraño, que alguien que es ajeno o que es distante, ¿no? Por tanto, esta relación, y os hago un énfasis en el versículo 5, dice, Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. En Reina Valera pone, y en catalán en las dos, en la catalán interconfesional y en la evangélica catalana, dice, estimaba, y en la Reina Valera amaba. Aunque en griego, yo he ido a buscar la traducción y me he quedado un poco impresionado. Dice, estaba amando. O sea, que era un sentimiento activo, ¿eh? Estar amando es un gerundio, es un sentimiento activo, de acción, ¿no? Por tanto, no era un mero conocimiento de una familia. Pues sí, avisan a Jesús que su amigo Lázaro está muy enfermo. Aguarda y va a ver cómo está. Por tanto, Jesús viene, está entre ellos, no es una aparición, es humano y tiene una reacción humana. Se te muere alguien, ¿qué nada más natural que llorar por un amigo que se ha ido? Se encuentra delante de Marta y María. Ellas buscan consuelo, él llora en consuelo con ellas, ¿vale? ¿Y eso qué es más humano que la empatía? ¿Vale? Y seguro, y muy probable, recordemos cuál es la posición de las mujeres en el siglo I, bueno, que esto se ha extendido mucho durante toda la historia, pero que quedaban en una situación de vulnerabilidad si no había un hombre de referencia en la casa, ¿vale? En la familia. Estoy explicando la circunstancia, y esto ha perdurado durante muchos siglos. Pues de esta empatía, de este dolor, de este llorar, nace la respuesta de Jesús. Primero llora, después da un paso adelante. Nos hemos centrado, por supuesto, en esta no humanidad, pero también he hablado de los amigos. Pues los discípulos necesitaban ver, ¿vale? ¿Puedes tirar un poco para atrás? Es que me estoy enrollando, pero bueno, no pasa nada. Los discípulos necesitaban ver. Pues eso, algunos podemos llegar a pensar, no, claro, los discípulos viendo a Jesús, si eres el Mesías y tal, cada día milagros no, pero compartían con él la vida, los milagros. ¿Cómo es que no se enteraban que era el Hijo de Dios? ¿Vale? ¿Cómo solo lo declaraban pero no veían más allá? Honestamente, quiero ser sincero con vosotros. Probablemente yo estaría en la misma situación. Diría, wow, es extraordinario, pero este más allá probablemente no me costaría, porque a lo mejor estaría pensando, recordemos que varios de los discípulos son celotas, estaría pensando, a ver cuándo va a entrar a jugar, a empezar a desafiar al Sanedrín, ¿vale? No, esta expresión de esta humanidad, porque
¿cómo llamaba Jesús a Dios? Papaíto, Abba, Padre, ¿vale? Todavía les estaba costando encajar. Pero también ellos son necesarios para dar testimonio de esta parte anímica de acompañar a Jesús y el testimonio de poder ver y empezar a entender lo que significa su ministerio y lo que significa ser hijo de Dios, ¿vale? Por tanto, es un significado diferente. Y ahora sí, si pasamos a la siguiente, gracias. De toda esta necesidad aparece una respuesta, ¿vale? Esta humanidad de Jesús tiene un acto consecuente, pero querría evitar transitar de solo con el poder de Dios, como se revela en Jesús, que era uno de los títulos alternativos, resucita a Lázaro. No es mi intención obviar lo que dice el versículo 4, que dice, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Probablemente son versículos que se añaden después al relato de la historia. Pero me gustaría hacer otros dos énfasis del porqué de la resurrección, ¿no? Para que no parezca tanto, no solo poderoso, sino que para mí es más profundo en lo que me afecta a mí en el siglo XXI. Es esta convicción, esta resurrección, es la convicción de que el amor de Dios está más allá de todas las reglas humanas. De hecho, el Señor es el Padre es el Señor de la creación, ¿vale? Y también me gustaría decir que esta resurrección, Él les demostró que no es una meta de futuro, es para una vida consciente, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos nuestros límites, ¿vale? Pero es este amor de Dios que traspasa estas fronteras para que nosotros veamos, ¿no? Es esta parte de cuidado, ¿no? Esta resurrección de Lázaro es el cuidado de Dios a través de Jesús para nosotros. Por tanto, es una manera de recordarnos que se preocupa, que somos hijas e hijos suyos. Es este refugio, ¿no?, ante este desafío de nuestras dudas, porque a veces tenemos dudas. Yo personalmente levanto la mano. Y desde esta humanidad de Jesús, con este acto, busca esta conexión para que tengamos una vida consciente. Y lo que he dicho antes, la resurrección no es una mera meta de futuro, es una señal de esperanza, ¿vale? Es un hecho tangible, verificable. Lázaro sale atado con vendas y Jesús pide, por favor, que se las quiten, para que pueda vivir. Y Él nos muestra el camino a la vida. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Pero esta vida es una vida plena, una vida de esperanza, de convicción. Y también es una invitación a la fe, ¿no? No ver es creer, creer es ver, ¿vale? Por tanto, Jesús marca que a través de su humanidad, a través de Él, nuestro camino a esta vida plena es a través de Jesús. Y acabo, que ya es hora. La siguiente y última, gracias a Dios, ¿vale? Casi que lo voy a leer, más allá que podamos dar estos mensajes escatológicos sobre la resurrección, más allá que creemos que Dios todo lo puede, me gustaría acabar con este énfasis de la conexión humana de Jesús, que nos revela como cristianos que la centralidad de nuestras vidas, que lo hemos cantado, están puestas en Jesús. Sí, es el Cristo y el Mesías. Por tanto, nos ofrece el camino a la vida, ¿no? Este camino consciente. Nos abre esta esperanza a la justicia. Nos anima a un compromiso activo con esta vida humana, ¿vale? Y a través de esta humanidad nos sentimos identificados. No era un extraterrestre que vino, no era nadie ajeno,
a nosotros, sufrió con nosotros, comió con nosotros, ¿vale? Lloró con nosotros. Igualmente sí que me gustaría acabar con un par de cosillas. Al menos para mí, esta invitación al compromiso activo nos invita a todos. Estamos todas y todos incluidos. Por tanto, somos partícipes de esta humanidad con Jesús, somos partícipes de esta esperanza con Él. ¿Vale? Y sí, ya sabéis, tengo la manía de dejar alguna pregunta, esta vez hago un 2x1, y es para que reflexionemos. No hay respuesta correcta, o no hay una única respuesta, es nuestra respuesta personal y como comunidad, porque la podemos leer personalmente o comunitariamente. ¿Sentimos a este Jesús humano que nos da esperanza y vida? ¿O pensamos en otro tipo de Jesús, no? Y esta esperanza de la resurrección nos invita a conectar con nuestra humanidad o nos desconecta de la realidad. Estamos en el siglo XXI, pensémoslo. Bueno, disculpad el rato, deseo de todo corazón de que nos pueda ayudar a reflexionar y gracias por vuestra atención. Amén.